Entonces nos habíamos quedado en el gasto público, que dijimos es otra de las formas en las que el Estado puede ayudar en alguna medida a resolver las desigualdades sociales. ¿Se acuerdan? Entonces, como bien lo decían ahorita, hay tres gastos de Estado fundamentales. Fundamentalmente son tres los rubros hacia los cuales el Estado dirige su presupuesto para cubrir gastos. El primero de ellos son los gastos de funcionamiento, ¿sí? Estos son los recursos que el Estado destina para el pago de sus trabajadores, servidores públicos, pero también para otros gastos necesarios para que funcione el Estado. Como por ejemplo, ¿qué dijimos? Los arriendos de las entidades públicas, como también lo dijimos, el tema de los servicios públicos de estas entidades y también dijimos el tema de papelería y demás. Hablamos del caso de la camioneta del presidente, ¿es un gasto público de funcionamiento? Sí. Sí, señores, muy bien, listo. Ahora, chiste ahí. ¿El viaje de los hijos del presidente a Panaca es un gasto de funcionamiento? Sí. No. No, ahí está el asunto. Es un recurso público que se gastó, pero no era para el funcionamiento del Estado. Ahora, ¿el viaje del presidente a China es gasto de funcionamiento? Sí. Muy bien, eso sí, listo. También lo podemos incluir ahí. Por otro lado, hablábamos de los gastos de inversión, que no solamente están destinados a la construcción de obras de interés social, sino también un punto muy importante. El gasto de inversión se va para lo que es la política social del Estado, que es con la que el Estado busca resolver o subsanar o atender las desigualdades o las necesidades que se han generado en la sociedad. Entonces, un ejemplo de gasto de interés social, una obra de una carretera 4G, un puente vehicular en una vía importante. Puede ser también la construcción de una biblioteca, puede ser también la construcción de una universidad pública. Eso es obra de interés social. Y ahora, gasto de política social, jóvenes en acción, familias en acción, Colombia Mayor, todos los bonos que el Estado colombiano gira para ayudar a las poblaciones vulnerables económicamente hablando. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí, Sí, chicos? señor. Listo, perfecto. Y por último hablábamos del gasto de servicio de deuda, que pues ahí sí lo dijeron excelente. Son las obligaciones crediticias o de compromisos de deuda que tiene el Estado, tanto interna como externamente. ¿Sí? Y que debe cubrirlas, debe cubrir esas deudas. ¿Listo? Porque no le conviene al Estado mantener deudas por varios motivos. Como por ejemplo garantizar buena inversión acá, garantizar ser un territorio confiable para la inversión extranjera. ¿Listo? Seguimos entonces sobre este punto acá. Permítanme, a ver que creo que tengo. Ya vimos los principios del gasto público, entonces dijimos que tiene que regirse por la eficiencia, un buen aprovechamiento. Acuérdense que cuando hablamos de eficiencia es que se gaste, si no todo, la mayoría de los recursos públicos, sobre todo lo que tiene que ver con inversión social y con correcta destinación. Hablábamos de eficacia, con que se logre la meta, ¿sí? Entonces, si hablamos si tenemos recursos para atender población educativa, por decir algo de lo que fue en su momento la política se me escapó el nombre ahorita, Ser Pilo Paga. Tenemos Ser Pilo Paga y la intención perdónenme un segundo chicos que me distraje acá con una cosa. Y si la intención es, por ejemplo, garantizar cobertura educativa a la mayor cantidad de población joven vulnerable, pero tenemos que Ser Pilo Paga gastó 90.000 millones en 15.000 jóvenes, pero con esos 90.000 millones que se giraron a universidades privadas, se habrían podido financiar alrededor de 60.000 cupos educativos en universidades públicas. ¿Podemos hablar de que ese gasto público fue eficiente o fue eficaz? ¿De acuerdo con la meta? No. ¿Por qué no? Pues si Serpi lo paga, pues un grupo de estudiantes menor que el de una escuela pública. O Ajá. sea, ahí está discriminando a los niños que no son buenos, pero quieren salir adelante con sus carreras. Espere. No, ellos están beneficiando a los niños pilos, pues que son dedicados a eso.
Ajá. Y a los otros que pues no son tan pilos, pero quieren salir adelante, pues los están olvidando. Exacto. Y bueno, y ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la desigualdad social? ¿De qué depende que una persona sea más pila que otra? Pues pues de donde se encuentra ubicada y Ajá. el recurso económico que tenga. Ahí va otro punto. Entonces, supónganse ustedes, por ejemplo, que los más o menos el 70-75% de los cupos de Ser Pilo Paga se quedaron en las zonas y las zonas centrales del país y las principales ciudades. Entonces, ahí, ¿qué piensan? ¿Se logró la eficiencia de reducir la desigualdad, de ayudar a que los jóvenes con necesidades llegaran a la educación superior? No, porque pues la idea también de ese programa es como que jóvenes, no sé, digamos de em, ciudades o poblaciones como lejanas, pues puedan acceder a una educación superior. Exactamente. Y ahí estuvo la contradicción, chicos, porque se gastó mucho en pocos estudiantes y además no se cumplió el objetivo. No se cumplió el objetivo de que más personas de región pudieran llegar a las universidades principales del país y tampoco se logró que la población que no pudiera acceder a la universidad fuera menor. Es decir, el impacto que se podría haber tenido financiando educación pública habría sido mucho mayor que entregándole la plata a privados a través de esos convenios educativos de Serpi lo paga. Además que hay otro asunto. Si la idea era formar jóvenes profesionales también, la cláusula que le pusieron a estos jóvenes fue supremamente complicada. Muchos jóvenes no pudieron terminar su carrera por diferentes motivos, pero les quedó la deuda con el Estado de Serpi lo paga. Entonces, ¿ese gasto público fue eficiente, fue eficaz, fue equitativo? ¿Ustedes qué creen? Que no. Que no, muy bien. Ahora, y la otra cosa, cuando fue creciendo el programa se dieron cuenta del cuarto punto que no era posible mantener ese programa en el tiempo. Entonces, ahí se cayó nuevamente. Muchas veces las administraciones públicas no tienen en cuenta estos principios a la hora de gastar, chicos. Por eso se los digo para que cuando ustedes estén ya más grandes y puedan tomar más partida en las decisiones de sus comunidades, votar y demás, tengamos presente esto. Cuando vayamos a mirar si un alcalde o una alcaldesa hizo mal o bien su trabajo, revisemos estos principios. Es una de las formas de mirar. ¿Entendido? Y el último principio es el de la transparencia, que básicamente existan los mecanismos para que pueda haber una mayor fiscalización, control y seguimiento a la inversión de esos recursos públicos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que quería decirles, Yo chicos, tengo sobre... como un ejemplo, no sé, como de esa parte. Dime, claro, te escucho. Pues lo que pasa es que pues hay cupos de Serpilo paga pues para diferentes universidades, ¿no? Y pues también ocurre que la gente, digamos, si tiene, no sé, un familiar que vive en el campo, que digamos que con sus ingresos le pueden dar, no sé, un programa de Serpilo paga, lo que hacen es dar como esas direcciones y esos datos en vez de dar los reales y tener que pagar. O sea, la gente como que se aprovecha de eso y así sea gente que tiene plata y de todo, pero como que se aprovechan de sus cupos. Ajá, exacto. O sea, falsifican la inscripción en el CISBEN, por ejemplo. Una conducta corrupta de manejar el gasto también. Muy cierto. Listo. Muy bien. ¿Se entendió el gasto público? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me dicen, por favor? Sí, señor. Listo, perfecto. Continuamos entonces. Aquí teníamos la actividad, ya la realizaron. Estoy pendiente de revisarla porque todavía estoy agotando, terminando de completar sus notas de primer periodo. Así que espero ya para la próxima clase tener el reporte de quienes me deben cosas y completo Listo, y bro. poderles decir con certeza cómo manejamos la situación. Si estamos grabando, creo que se interrumpió la grabación. No, sí está grabando. Listo, bien. Seguimos entonces. Ah, bueno, aquí yo les había puesto otro par de videos de la inflación, pero estos los voy a dejar para que los vean en casa, porque no alcanzamos a verlos ahorita. ¿Listo? Además que me interesa avanzar en el tema del sistema financiero y ya nos queda muy poco tiempo. ¿Listo, chicos? Ahora sí, miremos esto. Seguramente aquí van a ver muchas cosas nuevas en este video. Por favor, presten mucha atención y yo trato de explicar lo más que pueda para ustedes. ¿Listo? No vamos a ver sino solamente una partecita de este video porque créanme que los temas
incluso para mí que no soy economista, algunos me resultaron densos, pero yo se los podría explicar. Vamos a prestar atención específicamente a lo que sería el mercado financiero y el mercado de capitales, que son fundamentales dentro de lo que es el sistema financiero. ¿Listo? Presten atención Profe, y, ¿sí? ¿y Dime. cuál es la diferencia entre un economista y un profesor de ciencias políticas y económicas? Listo, muy bien. La diferencia entre un politólogo, como en mi caso, y un economista es el campo de estudio. Sí, ambos tenemos ciencias sociales y estudiamos en parte las relaciones económicas de los agentes sociales. La diferencia es que un economista estudia más el detalle de la técnica y de los instrumentos de intervención económica. Un politólogo estudia más los impactos o los efectos que tiene en términos sociales, digamos, implementar uno u otro modelo económico. Entonces, por ejemplo, hay que decirlo, y eso es parte de la crítica que quiero yo hacer con ustedes en clase, para que lo analicemos. Un politólogo les puede decir a ustedes cuáles son los impactos de adoptar una política de gasto público de bienestar, una economía de bienestar, que es gasto público elevado, y les puedo plantear una ecuación básica. Pero yo no les puedo decir, por ejemplo, cómo se definen los impuestos, bajo qué esquema, o eso se llama una modelación económica, se define un impuesto, o bajo qué modelación económica se define una tasa de interés bancaria. Yo les puedo explicar la función de la tasa de interés y cómo afecta en términos sociales y políticos, pero no les puedo explicar cuál es el modelo económico y matemático detrás de la tasa de interés. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Perdónenme la vida. Listo. Bien. Vamos con atención el video y continuamos. ¿Listo? Profe, no se escucha. Menos mal estábamos solamente en el principio. Muchas gracias por avisarme. Que a veces se me olvida compartir con audio. Listo. Compartir. Listo. ¿Ahora sí me avisan? ¿Sí? Listo. Estructura del sistema financiero. El abuelo de Juan hizo un ahorro por varios años en una corporación financiera, pero un día le llegó la noticia de que había perdido todo su dinero. El gobierno intervino a la corporación por malos manejos y ahora Juan no quiere hacer ahorros por temor a repetir la historia de su abuelo. Marta le sugiere a Juan que no se preocupe, ya que para evitar estas situaciones existen entidades encargadas de velar por los recursos de las personas, empresas y el gobierno, que también crean los marcos normativos de los demás agentes del sistema para que se encuentren seguros en manos de las diferentes instituciones. Estas autoridades entonces regulan y supervisan los actores del sistema. Le comenta que es importante conocer el sistema financiero, dado que son un conjunto de instituciones que se organizan para satisfacer las necesidades de recursos de los distintos actores de una economía. Para que exista tal sistema, se requiere de demandantes de dinero, en cuya posición están las personas, el gobierno y las empresas. Este sistema está integrado por diferentes autoridades de intervención: el Congreso, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera. Dentro del sistema financiero también existen los mercados, que son los espacios en donde se encuentran compradores y vendedores de bienes, servicios y factores productivos para intercambiarlos libremente. Ahora, ¿cómo está compuesto el sistema financiero? El sistema financiero está compuesto por diferentes mercados: mercado monetario, mercado de capitales, mercado de divisas y otros mercados financieros. El mercado monetario agrupa un conjunto de instrumentos financieros. Chicos, prestemos atención a lo que viene, que es lo que realmente quiero que le presten atención. Por ahora ya se ha entendido un poquito, uno, cuáles son las autoridades públicas que conforman el sistema financiero, y dos, quiénes participan en el mercado financiero, ¿cierto? En el sistema financiero, perdón.
¿Sí van conmigo hasta ahí? Sí, profe. Listo, entonces recordemos. Autoridades del sistema financiero, tenemos el Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda por el lado de la política fiscal, que ya les voy a explicar por qué, y por el lado de la política monetaria tenemos a el Banco de la República y a la Superintendencia Financiera. Vamos hasta ahí, ¿cierto? ¿Y quiénes participan del sistema financiero? El gobierno, las personas y las empresas. Hasta ahí vamos, ¿sí? ¿Sí se entendió? Sí, Señor. profe. Listo, continuamos. Con plazos inferiores a un año, a grupo y otros mercados financieros. El mercado monetario agrupa un conjunto de instrumentos financieros con plazos inferiores a un año, emitidos por diversos agentes, gobiernos, bancos centrales e intermediarios financieros, dependiendo de sus necesidades de financiación. Los principales instrumentos financieros son títulos de deuda pública de corto plazo, certificados de depósito y préstamos interbancarios, generando intermediación entre los productos de colocación y los productos de captación, consiguiendo entre sí márgenes de intermediación. En el mercado de ¿Se entendió? ¿O mucha palabra nueva? Un poco. ¿Un poco? Listo, preguntas. Hasta ahí por preguntas. ¿Qué se les ocurre? ¿Me podría repetir esa partecita otra vez? Listo. Sí, es que esa parte yo sé que es densa, por eso les decía que prestáramos mucha atención. ¿Listo? A ver, los financieros, los agentes financieros, ahí. el mercado monetario agrupa un conjunto de instrumentos financieros con plazos inferiores a un año, emitidos por diversos agentes, gobiernos, bancos centrales e intermediarios financieros, dependiendo de su... Pausa ahí. ¿Quiénes son los actores que participan en el mercado financiero? El gobierno, los bancos, algo así, Sí. y los agentes financieros como inferiores, algo así. Intermediarios y intermediarios financieros. ¿Listo? Ya vamos a ver qué es eso, pero por ahora presten atención, paso a paso. Entonces, acuérdense, mercado monetario, ¿quién participa? ¿Personas y empresas? Perdón, en el Sí, mercado, en el sistema bueno, financiero no sí sé. participan gobiernos, empresas y personas. En el mercado monetario, que es una parte del sistema financiero, ¿participan las empresas y las personas? Sí, se puede decir que sí. No, acuérdense, mercado monetario, ahí salió agentes. ¿Quiénes participan? Gobiernos, bancos centrales y Gobierno, intermediarios sí. financieros, que son otras instituciones, no las empresas ni las personas. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿sí? Mercado monetario, eso. ¿Listo? Vamos a continuar. sus necesidades de financiación. Ahí va. ¿Para qué participan? Dice, para satisfacer necesidades de financiación, recursos, necesidades de recursos. Entonces, cuando hablamos de intermediación, si se acuerdan, el sistema financiero se planteaba como la forma en la que se comunican las personas que tienen dinero de sobra y los que necesitan dinero de más. ¿Me hago entender? ¿Sí, chicos? ¿Sí me Sí, señor. entendieron? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ponen en contacto esas personas que tienen dinero de sobra con los que necesitan ese dinero? A través de un intermediario. ¿Listo? Y vamos a ver quiénes son esos intermediarios. Presten atención. Los principales instrumentos financieros son títulos de deuda pública de corto plazo, certificados de depósito y préstamos interbancarios, generando intermediación entre los productos de colocación y los productos de captación. Listo. Entonces, la intermediación. Ahí se produce, primero, títulos de deuda pública. ¿Quién los produce? ¿Quiénes creen ustedes que producen los títulos de deuda pública? O mejor, ¿saben qué es un título de deuda pública? No. Listo, pues no, pues díganlo con confianza. Yo tampoco sabía hace unos años. ¿Listo? Entonces, díganlo con confianza. ¿Listo? Un título de deuda pública es un activo que genera un gobierno, es decir, un recurso que genera un gobierno para recoger dinero.
¿Qué hace? Es decir, algo, el gobierno tiene un bono, por decir algo, y lo vende a cambio de pagar ese bono con algunos créditos en el futuro. O sea, darle más dinero a la persona que le compró el bono. ¿Sí me hago entender? Eso es un título de Es, deuda pública. Entonces, el gobierno es se como endeuda. una acción, profe. Ajá, básicamente es algo similar a una acción, pero es algo del gobierno. El gobierno lo que maneja, además de las acciones en empresas públicas, también maneja títulos de deuda, que es lo que tienen los gobiernos. Así es la forma en la que un gobierno se endeuda. Entonces, las empresas compran, o bueno, perdón, no las empresas, sino otros gobiernos, bancos internacionales, eh, pueden comprar estos títulos de deuda a cambio de obtener un beneficio mayor al de la inversión inicial. Eso es un título de deuda, ¿listo? Ahora, tenemos los créditos y depósitos los créditos y depósitos. ¿Sí? Estos créditos y depósitos también son una forma en la que se genera recursos para el Estado y estos agentes públicos, ¿sí? Para los gobiernos y el Banco Central. Solo que son créditos que se le dan a estas instituciones de forma específica y particular. No participan de esta en ninguna medida las empresas particulares o las personas de estos créditos. Y lo último, cuando hablaban de la tasa interbancaria, estamos hablando de los préstamos que se hacen entre los bancos. ¿Listo? Eso tiene una regulación específica, que ¿quién regula a qué tasa de interés se prestan los bancos? El Banco de la República. ¿Listo? Eso es básicamente, y el Banco de la República también se encarga de darle recursos a los otros bancos, a los bancos comerciales, para poder financiarse y sostenerse. Ese tipo de operaciones que les estoy mencionando, de intermediación en lo que sería entre bancos, el Banco de la República y los gobiernos, son operaciones de mercado monetario. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Continuamos acá. Consiguiendo entre sí márgenes de intermediación. Bien. ¿Escucharon el último concepto que salió ahí? Margen de intermediación. Sí, señor. ¿Qué es un margen? ¿Qué creen ustedes que sea un margen? O por ejemplo, cuando hablan de margen de Como ganancia, ¿qué es? Como una limitación. una Sí, zona limitada. una zona limitada, muy cierto. ¿Qué más puede ser un margen? Cuando hablamos de margen de ganancia, ¿qué es? Como la cantidad de ganancia. Que se espera, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de margen de intermediación es porque en ese ejercicio de ser intermediario entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero, esta entidad que es intermediaria quiere ganar ¿qué? Sacar un provecho, sacar una ganancia. A eso se denomina margen de intermediación. ¿Listo? ¿Sí me hago entender, chicos? Señor. Listo. Vamos a continuar ahora con el mercado de capitales porque más tardecito tengo reunión de docentes. Entonces, tengo que correr un poquito. Aunque si me colaboran, me gustaría que me acompañaran hasta las 40 para poder avanzar un poquito más en tema. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Listo. El silencio otorga. No, mentiras. Continuamos. En el mercado de capitales, el dinero está a disposición del inversionista generando rentabilidades. Y es una forma de financiación a largo plazo para el gobierno y las empresas. Este mercado se divide en mercado intermediado y mercado no intermediado. El mercado intermediado, también llamado bancario, se encarga de mediar entre los que gastan todo su ingreso, también llamados agentes superavitarios, y los que gastan más de lo que tienen, agentes deficitarios. Listo. Hasta ahí. ¿Quiénes participan de este mercado? Empresas y bancos. Empresas, bancos y O sea, gobiernos. empresas y el gobierno. Sí, exactamente. Pero también vamos a ver que participan las personas.
solo que las personas participan como agentes que inyectan el capital a la economía o también lo extraen para generar dinamismo económico. Vamos a ver cómo. A su vez, el mercado Perdón, ahí vimos lo de agente superavitario y agente deficitario, ¿se acuerdan? ¿Sí lo vieron? Profe, repítelo, por favor. Listo. Acá. mercado bancario se encarga de mediar entre los que gastan todo su ingreso, también llamados agentes superavitarios. Gastan todo su ingreso, aunque ahí también se suele entender como aquellos que gastan menos de lo que les ingresa, agente de superávit. ¿Listo? ¿Se acuerdan lo que era el superávit, sí? Cuando hablábamos de superávit fiscal. ¿Sí? Sí. Listo, ahora vamos a ver lo que es el agente deficitario. Y los que gastan más de lo que tienen, agentes deficitarios. Gastan más de lo que tienen, ¿sí ven? A su vez, el mercado intermediario o bancario está conformado por establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, inversionistas institucionales y otras instituciones. Dentro de los establecimientos de crédito se encuentran los bancos, las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras. En las sociedades de servicios financieros se ubican las sociedades financieras, almacenes generales de depósito, sociedades administradoras de pensiones y cesantías, además de las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. En los inversionistas institucionales se encuentran las entidades aseguradoras, sociedades de capitalización y fondos de inversión colectiva. En otras instituciones se ubican las sociedades de servicios técnicos y administrativos, sociedades de inversión colectiva y las cajas de compensación. Por su lado, el mercado... Listo. Vamos a dejar hasta ahí. Preguntas. ¿Qué preguntas hay, chicos? ¿No hay? Listo. Entonces, a ver, aclaramos entonces. Diferencias entre el mercado monetario y el mercado de capital. Uno, los agentes que participan y dos, el tipo de operaciones que se pueden realizar. ¿Listo? Entonces, en el mercado monetario, que es el primer mercado que vimos, participan el Banco Central, instituciones de intermediación financiera, llámense bancos. El Banco Central en nuestro caso es el Banco de la República y los gobiernos. Básicamente, ¿qué se busca? Que estas instituciones, gobierno, Banco de la República y otros bancos, encuentren la forma de generarse el acceso a ingresos. Acuérdense que el mercado financiero, o bueno, el sistema financiero en todos sus mercados, llámese mercado monetario o mercado de capital, lo que busca es hacer un puente entre los que tienen dinero de sobra y los que tienen dinero que les falta dinero. ¿Se entiende hasta ahí, sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí, ¿Me señor. puedes repetir? Señor. ¿Lo puedo repetir? Listo, otra vez. Entonces, les repito, el sistema financiero en todos sus mercados, llámese mercado monetario o mercado de capital, tiene la función de servir de puente o de conexión entre las personas que tienen dinero de sobra y los que les falta dinero o tienen dinero de menos, por decirlo así, ¿sí? O que necesitan endeudarse o gastan más de lo que tienen. O sea que ¿Entendió? son los que hacen el préstamo. Para, Exacto, digamos, los que acceden a un adquirir préstamo. Sí, señor. Así. listo. Esa es la forma más sencilla de entenderlo. Muy bien. Y para eso vamos a ver cómo funcionan los bancos. ¿Listo? Cómo ganan dinero los bancos, por ejemplo. Entonces, para entender eso, por ejemplo, decíamos en el mercado monetario participan unos actores específicos que no participan del mercado de capital. Mercado monetario, dijimos, Banco Central, en nuestro caso, Banco de la República. En segundo lugar, los gobiernos. Y en tercer lugar, participan instituciones de intermediación. En este caso, los bancos. Los bancos son instituciones de intermediación. Ya vamos a ver por qué son intermediarios financieros. Y por otro lado, dijimos, en el mercado de capitales participan gobiernos, participan empresas, participan inversionistas y también las personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es básicamente la misma esencia, solo que son otras los canales. Entonces participan ahí instituciones de crédito, cooperativas, cajas de compensación, sociedades financieras,
cooperativas de empleados, entre otras cuestiones. En esencia sigue siendo el mismo propósito, servir de puente entre los que tienen más dinero del que gastan y los que tienen menos dinero del que gastan. ¿Se entendió? Bien, entonces vamos a continuar. Entonces el sistema financiero, como les dije, está conformado por el conjunto de esas instituciones que sirven de intermediario financiero. Estas instituciones reciben el dinero y prestan el dinero. En ambos casos, las instituciones tienen que pagar o recibir un interés. Entonces, a la persona, por ejemplo, que deposita su dinero como ahorrador o agente superavitario, la institución intermediaria tiene que pagarle un interés por dejarle manejar su dinero de ahorro, de excedente. ¿Listo? Y para la persona que se endeuda, esta persona que se endeuda tiene que pagarle un interés al banco o a la entidad intermediaria que le presta. A eso, ¿se acuerdan? Le llamamos margen de intermediación. De ahí provienen, por ejemplo, las ganancias de los bancos, de los intereses. Pero también provienen las ganancias de algunos inversionistas que deciden, por ejemplo, ahorrar en diferentes instrumentos y obtener por sus ahorros un excedente. ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? No me dejen hablando solo, por favor. Me encanta escucharlos. Sí, profe. Listo, perfecto, gracias. Vamos a continuar. Entonces, el interés, acuérdense esto. Por eso cuando yo les decía que la tasa de interés de un banco era el costo de endeudarse, es por eso. Muchos dicen también que la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Por qué? Porque si yo me endeudo, por ejemplo, por 1.000.000 de pesos y el 1.000.000 de pesos me piden a mí de interés el 1%, ¿cuánto es el 1% de 1.000.000? ¿Cuánto es? ¿Cómo, profe? El 1% No de 1.000.000. pudo. 10.000 pesos. 10.000 pesos, muy bien, sí, señor. Son 10.000 pesos. Entonces, ¿cuánto termino o cuánto tendré que pagar yo al final? ¿1.000.000? ¿O 1.000.010.000? 1.010.000. Exactamente. Entonces, ese interés es el valor o el costo de endeudarme. ¿A dónde se va la plata de ese interés? Una pequeña parte se va a la persona que ahorró el dinero que me prestaron a mí. Y otra parte muy grande se queda con el banco. De ahí es de donde sale la ganancia que generan los bancos. Porque casi nunca en un banco van a encontrar una tasa de interés del 1%, les advierto. ¿Listo? Y además que el 1% casi nunca es sobre el total de la deuda, sino sobre el total de los aportes que ustedes puedan realizar. O sea, si ustedes se fraccionan esa deuda en cuotas, pues van a terminar pagando mucho más de interés. ¿Sí me hago entender? Señor. Listo, continuamos entonces. El sistema financiero también se compone además de un mercado financiero que ya más o menos vimos que es. Está constituido por las personas, que las instituciones que demandan u ofrecen dinero u otros activos financieros. Entonces vamos a ver la diferencia entre un activo financiero y el dinero. ¿Listo? Porque un activo financiero puede ser un bono o acciones. En este mercado se incluyen también las personas naturales, las empresas y tanto aquellas que poseen dinero para invertir como aquellas que demandan de esos recursos. ¿Listo? Nuevamente vamos a ver que en el mercado financiero se van a mover oferta y demanda. Es un mercado, por ende tiene oferta y demanda de dinero. ¿Listo? Y esto lo componen, ya lo que les digo, personas naturales y empresas que están dispuestas a demandar u ofrecer dinero u otros activos financieros. Ahora vamos a ver los instrumentos financieros que son lo que se mueve o lo que circula dentro de ese mercado financiero. Entonces dice, son los medios por los cuales se ofrece o se recibe el dinero. Entonces, ejemplo, créditos bancarios, valores, acciones y bonos. Se diferencian del dinero en que no tienen aceptación general y solo sirven para algunas transacciones. Vamos a explicar eso. Salomé, ¿estás ahí, Salomé? ¿Sí? ¿Estás ahí, Salomé? Bien. Salomé, cuéntame, ¿has comprado alguna vez con un bono de una tienda? Sí, ¿Con qué tienda, por ejemplo? digamos, H&M. H&M, muy bien, listo. Pregunta, ¿el bono de H&M te lo reciben en Extradivarius? No, ¿Te lo reciben en Pull&Bear? no, ¿Te lo reciben en Arturo Calle? no,
Exacto. Entonces, un bono es un instrumento financiero que tiene una destinación específica. Si me lo dieron para H&M, ¿dónde lo cambio? En H&M. Sí. ¿Sí? Si tengo acciones de Ecopetrol, ¿esas acciones me generan ganancias de Isagen? No, de Ecopetrol. ¿Sí? Tienen una destinación específica y tienen una forma de aceptación particular, no son generales. Ahora, el mismo ejemplo de Salomé. Salomé, si en lugar de darte el bono te hubieran dado 100.000 pesos, los habrías podido gastar solo en H&M. No, en otros lados. Exactamente, el dinero sí tiene aceptación general. ¿Se entendió la diferencia entre un instrumento financiero y dinero? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir y ya con esto terminamos para no agotarnos más y la próxima clase abordamos lo que sería bolsa de valores y sistema bancario. ¿Listo? Entonces las instituciones financieras, por otro lado, son las que se encargan de recaudar los fondos y canalizarlos hacia una actividad productiva. Ojo con eso de actividad productiva, presten atención. Dice, estos intermediarios pueden ser bancos, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, y también pueden ser, por otro lado, inversionistas institucionales como fondos pensionales y compañías de seguros. Creo que alguien está escribiendo por acá en el chat. Profe, qué pena desconectarme y ya me llaman a almorzar. Te entiendo perfectamente, Sofía, no te preocupes. Vamos a retomar entonces desde acá, la próxima clase. ¿Listo? Chicos, por criterio de derecho a la educación, entonces vamos a terminar con esta diapositiva ya mismo. Entonces, presten atención. Entonces son las entidades, básicamente las instituciones financieras, para que se entienda, son las que se encargan de recibir y canalizar el dinero hacia alguna inversión, ojalá productiva, porque no siempre los créditos son productivos, para que lo tengamos presente. Entonces, pueden ser intermediarias, como les decía, que se ponen en medio de las personas que tienen dinero de más y las que necesitan dinero, o pueden ser inversiones institucionales, por ejemplo, los fondos de pensiones o compañías de seguro. Entonces, el dinero que usted pone en una inversión, espera obviamente obtener un beneficio, pero que no va a ser generación de un interés, sino por ejemplo un beneficio futuro. En el ejemplo, si usted sufre un accidente y usted tiene un seguro de vida o un seguro contra accidentes, va a recibir atención médica, que le paguen sus días de trabajo y demás, pero es una inversión, no es un ahorro. ¿Listo? Lo mismo que si usted ahorra su pensión. ¿Cuándo recibe usted su pensión? ¿Cuándo A los reciben la pensión? 65 creo que. Exacto, cuando ya sea mayor, ya haya completado las semanas de trabajo. ¿Sí me voy a entender? Es un ahorro a largo plazo, es una inversión, es un fondo de inversión. No es lo mismo un intermediario a un fondo de inversión. ¿Sí se dan cuenta? Porque yo pongo mi dinero en el banco y si pues me pasa un accidente, pues me toca sacar mi dinero del banco y cubrir. A diferencia si yo invierto en un seguro. Eso tiene sus pros y sus contras, pero los vamos a ver más la próxima clase. ¿Listo, chicos? Bueno, Cuídense profe. mucho, muchas gracias por su tiempo adicional. Qué pena con Gracias, Gracias. profe. suspender. ¿será que me puedes dejar ver la diapositiva de mercado financiero un momento? Claro que sí. Espérate a ver si ya se devuelve. Profe, ¿tú nos compartiste esas diapositivas? Estas no, porque están actualizadas. Digamos que las puse en la misma presentación que teníamos, pero las agregué, son nuevas. Entonces ya les envío esta presentación si quieren a través de el chat de Skype. Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Listo, mercado financiero, ¿vale? Chao, profe. Listo, hombre, chao, que estén muy bien. Chao, profe. Listo, gracias.